La conversación a tiempo, con las formas adecuadas, los momentos adecuados y con los modos adecuados, es una buena forma de poder crecer en rendimiento. Ese tipo de buen rollo profesional, digamos, lleva, por supuesto, normalmente a una mejora de rendimiento colectivo. Más control. ¿Quieres ahorrar tiempo y dinero? Somos Abril Soft, La solución más avanzada para el control de recursos humanos y nómina en hoteles. tiene acceso a la información más importante en tiempo real. Únete a los cientos de Y corporativos colaboradores exitosos que ya confían en nosotros. Hoy en Listening Leaders tengo el placer, el honor, el orgullo de irme hasta la ciudad de Marbella a hablar con el actual seleccionador de baloncesto español, Sergio Scariolo. Es un placer tenerte aquí para empezar este 2024 con fuerza, con energía y hablando de lo que más nos importa, que son las personas. Tú con un balón en las manos y con pantalones cortos, y yo pues con la chaqueta y la corbata o cualquier otro atuendo. Sergio Scariolo, gracias por dedicarme este rato y charlar para nuestros oyentes. Un placer, Raúl. ¿Cómo estás? Oye, Sergio, yo quería preguntarte, en primer lugar, por tu libro, ¿no? Hemos venido a hablar de tu libro, pero este año 2023 publicaste un libro que se llama Mi amor por el baloncesto. Básicamente tiene tres partes para los oyentes que aún no lo han leído. En la primera hablas de la pasión, de tu pasión por el baloncesto, que comenzó desde muy pequeño, ¿no? Y cómo tu padre te introdujo en ese deporte. En la segunda haces todo un repaso de tu trayectoria profesional, que no voy a repetir aquí, pero campeonatos europeos en Polonia, en Lituania, en el europeo en Francia, campeón en el Mundial 2019 en China, en el europeo 22 en Alemania, anillo de la NBA, en fin, ligas ACB, ligas italianas, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y luego en la tercera hablas sobre el baloncesto como deporte, como negocio y como fenómeno social. Y eso es lo que me gustaría, ¿no? Que lleváramos esta traslación del deporte o del liderazgo en el mundo del deporte al liderazgo en el mundo de la empresa, que tanto se parecen en ocasiones, ¿no? ¿Qué te anima a escribir este libro, Sergio? Bueno, realmente que me lo habían pedido muchos y muchas veces y que al final encontramos una fórmula relativamente cómoda para poderlo hacer. Digamos, el otro autor, Paulo Frunzka, se encargó de la recopilación de todos los datos, las noticias, las fechas, los recuerdos incluso, porque algunos ya se habían guardado en un cajón remoto y me ayudó a volverlos a abrir. Y bueno, con una serie de grabaciones, ¿no? Progresivas durante todo un año, yo le estuve dando un material que él luego redactó, yo corregí, digamos, ajustándolo, cambiándolo, etcétera, y eso luego iba en el horno, ¿no? Y al final casi se nos pasó el tiempo, ¿no? Porque no fue un ponerse con el boli en la mano a escribir o con un teclado de cero, cosa que honestamente no me plantearía de ninguna manera. Oye, hablas de toda una trayectoria. Cuando miras para atrás, ¿qué es lo que te ha dejado el baloncesto? Bueno, me deja todavía, gracias a Dios, porque todavía sigue siendo mi actividad principal, aunque esté gozando de un momento más tranquilo, ¿no? Teniendo solo al equipo nacional y no también un equipo de club para entrenar. Bueno, la verdad que debería de hacer un elenco muy largo, ¿no? Seguramente ha sido mi posibilidad de quedarme profesionalmente en el mundo del deporte, que es un mundo que amo desde que era pequeño y que he frecuentado desde que era muy pequeño y que considero extremadamente, comparándolo con otros mundos profesionales, lo considero extremadamente cómodo y positivo también y justo, ¿no? Hasta cierto punto, aunque por supuesto no es un paraíso y existen desviaciones, existen
personas no limpias, etcétera, etcétera, pero considerando sinceramente todo lo que hay por ahí, me quedo con el mundo del deporte, me quedo con la suerte que he tenido de poder ser un profesional del deporte, del baloncesto y del deporte de equipo especialmente, porque honestamente he aprendido muchos valores, ¿no? Hay muchos parámetros de funcionamiento de la sociedad, de lo que funciona y lo que debería de funcionar, porque muchas veces ves cosas que te parecen tan absurdas porque desde pequeño tú las has hecho junto a otras personas con naturalidad y sin embargo a mucha otra gente le cuesta muchísimo asumir un poco el concepto del ser la parte de un todo. Fíjate que cuando te escucho pienso, joder, es que la gente que hemos hecho deporte o en mayor o menor medida, porque luego ahí ya tienes gente que está en otro nivel, ¿no? Pero al final estos sí que son valores que llevas embebidos dentro de tu forma de ser y ni siquiera te los cuestionas, ni siquiera te lo planteas, no te cuestionas que tienes que ser generoso con los de al lado, porque va en tu forma de hacer. O sea, ni siquiera te cuesta un minuto pensar, bueno, hay que ayudar al de al lado porque en algún momento me puede ayudar a mí. No hay no hay una agenda oculta ahí, simplemente lo haces, ¿no? O sea, son valores que se llevan toda la vida, ¿no? No sé si has tenido esa sensación. Pero es que se convierten en valores quizá en la sociedad, pero en el deporte son normas, en deporte Sí. son parámetros de funcionamiento, ni se cuestionan, Ujú. no son sujeto de discusión o de medición. Es que es así porque es así, que tú cuando un compañero necesita ayuda porque su rival lo ha superado, cometes un error grave tú si no vas a ayudarle. Ujú. Si tu compañero está solo y en una buena posición, cometes un error grave tú si no le haces llegar la pelota y te la refieres tú. Es decir, que es la mecánica, es la estructura, ¿no? del funcionamiento del deporte de equipo, pero entiendo que otros ámbitos donde la gente se forma de una manera más individualista o con igual muchísima, digamos, calidad y con muchísimo conocimiento y todo lo que quiera, pero sin desarrollar, ¿no? El hábito, la capacidad, la disponibilidad, la voluntad de hacerlo junto a otras personas. Luego, cuando lo tienen que hacer, se encuentran realmente como peces en el agua. Y me ha extrañado muchísimo ver, repito, gente de alta calidad profesional por sí sola, pero totalmente incapaces de poderla fusionar y coordinar con las habilidades de otros. Con lo de los otros para complementar y hacer un mejor resultado. Fíjate que el otro día hablaba con una amiga común, con Carlota Castrejana, y entonces ella que sabes que tuvo la transición del mundo del baloncesto al mundo del atletismo, me decía, fíjate, yo he encontrado una diferencia entre los entrenadores del mundo del baloncesto, que son gente que decide por ti, decide desde la dieta, las horas de entrenamiento, la intensidad, las cosas que se entrenan, los roles que se tienen, decide hasta quién juega y quién no. Al rol del entrenador en atletismo, que se convierte en un facilitador, en un ayudador, en un estimulador, en una persona que no decide por ti, pero sí que está a tu lado para animarte, para apoyarte, para enseñarte, obviamente, ¿no? Y no había nunca reparado en eso. No sé si estás de acuerdo como parte interesada, no sé si estás de acuerdo en que sois mucho más metiches los entrenadores de baloncesto que los entrenadores de alguna otra disciplina. Pues en este sentido no lo sé, no lo he considerado nunca. Sí que hay una diferencia muy grande que me dicen todos mis compañeros, sobre todo me ha pasado de haber tenido algún preparador físico que ha sido preparador físico del baloncesto y es o ha sido preparador físico de atletas, tenistas, eh, deportistas de deporte, golfistas, deportistas de deporte individuales, ¿no? Y me dice, mira, la diferencia fundamental es que en el baloncesto, en el fútbol, el que contrata al preparador es el equipo y es Ujú, el entrenador. Es decir, que el interés es colectivo. Quien te paga es el club para hacer ujú. funcionar a todos. Sin embargo, en el deporte individual, quien te contrata y te paga es el atleta. Es el propio deportista. Le tienes que ir bien al atleta. Y el bien del atleta es, al fin y al cabo, el bien del tuyo mismo o tuyo propio,
porque es el atleta que decide si te quiere como entrenador o, como pasa, por ejemplo, en el tenis bastante a menudo, ya no le vales y te cambia por otro y luego te cambia por otro. Entonces, hay una componente muy, muy diferente, curiosa, interesante, que viene efectivamente de quien da el encargo, ¿no? del trabajo y obviamente marca los inputs de lo que quiere de ti cuando te contrata. No deja de ser interesante, ¿eh? Que estés pagando a tu jefe para, para que te ayude y te dé órdenes y te siga, ¿no? Por esta razón, esa dimensión que decía Carlota de un jefe relativo, digamos, de más eh, un facilitador, como bien has dicho, tiene mucho más sentido cuando el jefe real y el que retribuye es el atleta y no es una entidad super parte, super atletas, si se puede decir de alguna manera, que mira sin prestar demasiada, o al menos teóricamente, sin tener que prestar demasiada atención al individual, mira exclusivamente, o debería de mirar exclusivamente al bien colectivo. Déjame que te pregunte por otra cosa, porque en estas charlas que surgen aquí en Listening Leaders, hace muy poco tuve la ocasión de tener a Piti Hurtado y él me decía, no estoy de acuerdo con esa frase de que se aprende más de las derrotas que de las victorias. De las victorias se aprende mucho. Y déjame que te lo pregunte a ti, ¿se aprende de las victorias? Sí. Oye, pues entonces tú tienes que ser un experto de tanta victoria. Se aprende de los partidos. Al final, el resultado para mí es una componente del examen. Si hablamos de lo que te deja una victoria o una derrota, un partido, digamos, yo creo que el resultado es una componente de lo que te deja. No puede ser, porque muchas veces los resultados se determinan por pequeñas cosas, mínimos detalles, que a veces pueden cuidarse y otras veces no. Y no puede ser que una prestación de 2 horas, ¿no? Grosso modo, para la que se trabaja durante toda una semana, luego tenga que tener un color totalmente positivo, totalmente negativo, si el detalle del último tiro ha sido positivo o no. Esa es una burrada total. Obviamente, no seamos ingenuos. Aquí el deporte es una actividad donde tienes que hacer resultados. Y si no haces resultados, el negocio está montado con el que probablemente buscarán a otro que lo haga, ¿no? Pero a la vez, tú tienes que tener tu autonomía profesional y cuidar de la prestación, porque normalmente la prestación trae resultados. Ahora, eso sí es cierto que después de las derrotas, normalmente es un poco más fácil que la gente esté más sensible para aceptar un cambio, para aceptar una corrección, una mejora, hasta una bronca. Después de la victoria siempre existe riesgo, sobre todo en equipos inmaduros, porque en equipos maduros no tanto, en equipos maduros existe riesgo de que la sensación de satisfacción pueda confundirse con una sensación de complacencia, ¿no? Que no, desde luego no lleva a nada bueno de cara a los siguientes compromisos. Y eso tiene mucho paralelismo también con el mundo de la empresa, ¿no? Cuando las empresas son exitosas, cuando los grupos han hecho algo extraordinario, existe la tentación de, bueno, bajamos las manos porque... Y ahí hay una responsabilidad de los líderes, igual que de los entrenadores de baloncesto, decir, ojo, que esto no se acaba aquí esto no ha hecho más empezar, ahora nuestro reto es mantenernos ahí, por tanto hay que seguir trabajando con la misma intensidad o más para podernos mantener, porque si no... Y eso pasa muchas veces en las empresas, ¿no? La gente cuando gana, cuando tiene un triunfo sonado, de repente la tentación es, bueno, ya llegué, ya estoy aquí, ¿no? Pues es bastante curioso porque muchas veces la prisas, ¿no? La ansiedad, la urgencia del resultado hace que la sensación que una empresa o una organización de un club deportivo transmite a su CEO, a sus entrenadores, sea algo de cortísimo plazo, ¿no? Hay que conseguir el siguiente resultado y ganar el siguiente partido, el siguiente campeonato, cuando, sin embargo, debería de transmitir con claridad que hay dos caminos paralelos, uno de la competitividad inmediata y el otro el de la sostenibilidad y de la permanencia en el éxito y en la competitividad. Y muchas veces
cosas que se hacen, el famoso pan para hoy, cosas que se hacen, digamos, para exprimir el máximo del rendimiento inmediato a los individuales o a los equipos, los grupos de trabajo, no va en paralelo con generar y crear las bases para un éxito duradero. Y eso tenemos que ser responsables de transmitirlo, porque luego los que tienen que recibir los inputs, obviamente tienen que tener claro cuál es el objetivo, ¿no? Aquí no se trata de decir, no importa, perdamos todos los partidos que estamos construyendo para... Pues esto es un cuento que igual hay alguno que se lo cree y igual es un cuento de verdad, pero probablemente no tendrá, no será el que lo vea, ¿no? El que ha perdido todos los partidos que pasará el año siguiente, pero a la vez intentemos no matar a los veteranos sin hacer jugar todos los jóvenes y no hagamos jugar siempre los mismos jugadores sin dar oportunidad a los demás, porque cuando estos terminen o cuando estos se lesionen o cuando estos tengan un bajón de forma, luego no tenemos las fuerzas entrenadas con confianza, con iniciativa, con personalidad, con experiencia acumulada para poder tomar el relevo, ¿no? Repito, es un camino paralelo en el que hay que cuidar ambos raíles, ¿no? Fíjate que según me cuentas esto, me viene a la memoria 15 años atrás, déjame que te lleve a Polonia, lugar del que hemos hablado en alguna ocasión antes. Empezáis tú agarras una selección española, un equipo nacional que viene de ser campeón del mundo y de repente pues jugáis el primer partido de Polonia en 2009 y perdéis con una selección que a priori pues tenía muchos visos de llegar a hacer unos buenos resultados, como es Serbia, lo perdéis 66-57. Con Gran Bretaña las pasamos fatal y estamos a punto, vamos de hecho perdiendo de 4 a falta de 5 minutos, pero finalmente ganamos. Ganamos a Eslovenia después de una prórroga. Y nos cruzamos con Turquía. A falta de 12 segundos, 60-61. Tú tienes a Pau Gasol en el campo y decides que se la juegue el chico, que es como, además, lo nombra Pau Gasol en esas declaraciones que hace a La Sexta, ¿no? Dice, bueno, teniendo a Pau en el campo, que se la juegue con el chico, pues a veces pasan estas cosas, ¿no? Se monta un poco de revuelo, los medios recogen que hay una cierta tensión en el equipo, porque al final una de las figuras, como es Marc Gasol, que te exponga de ese modo en público. Y ese día pasa algo que los espectadores nunca hemos sabido, pero que me gustaría que nos desvelaras, porque luego el resultado es el que es, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en esa noche? ¿Cómo un entrenador en ese momento agarra al equipo, los sienta y los dice, señores, vamos a hablarnos las cosas? No sé si fue algo así. Yo me lo quiero imaginar como algo así, ¿no? Bueno, digamos que fue una excelente asistencia, ¿no? Que me dio mi amigo Marc, que es uno de los jugadores a los que me siento más cercano, además. Que luego ¿no? has tenido en Toronto Raptors, además. Toronto, desde luego, ganando un anillo de campeones en la NBA. Pero sin querer me dio una gran asistencia, porque efectivamente había tenido bastante problemas de preparación físicos. La química no acababa de ser perfecta, faltaba algo. Habíamos hecho cambios importantes dentro del equipo para, digamos, dando una alternativa de titulares a algunos que antes eran suplentes y viceversa. Es decir, habíamos llevado a cabo algunos ajustes que no acababan de cuajar del todo, ¿no? Y esa asistencia fue sencillamente algo un poquito más vistoso y un poquito más plástico, si queremos, para poder convocar una reunión de equipo en la que básicamente todo el mundo tenía que tener la absoluta libertad, incluso la obligación, ¿no? de sacar, de quitarse, ¿no? Una mochila de encima o de sacarse algo que podía tener en la garganta, ¿no? Y realmente al final
todo el mundo expresó su opinión, todo el mundo dijo lo que pensaba, todo el mundo al final dijo lo mismo, que no teníamos que cambiar nada, que teníamos que seguir, que no había nada realmente concreto que, que merecía la pena de modificar y que sencillamente teníamos que hacerlo todos mejor, ¿no? Sencillamente en vez de ir por el atajo, ¿no? De hacer algún cambio radical, etcétera, el cambio real que tenemos que plantearnos todos, ¿no? Cuando, ¿no? Como decía Séneca en su momento, ¿no? Que los que cambian hacen un viaje para cambiar de estado de ánimo, cambian el suelo que pisan, no cambian lo que llevan dentro, ¿no? Y el cambio que llevas dentro, el cambio de lo que llevas dentro conlleva un esfuerzo superior, un sacrificio superior, una disponibilidad a ponerse en discusión superior. Cuesta más, desde luego, pero es más duradero porque realmente resuelve, ¿no? Lo que uno puede tener dentro. Y al fin y al cabo fue lo que hicimos, ¿no? Sencillamente permitirnos de darnos cuenta de que estamos todos en la misma línea, estamos todos en sintonía. Nos faltaba sencillamente escucharlo, ¿no? Darnos cuenta que el compañero al lado tenía las mismas inquietudes que teníamos los de aquí, la misma preocupación o la misma confianza en el futuro, si conseguíamos conjuntarnos y cohesionarnos un poco más, la seguíamos manteniendo intacta. Es decir, sencillamente expresar, ¿no? Expresar unas sensaciones que estaban un poco guardadas y que necesitaban salir realmente a la luz pública, ¿no? Y efectivamente fue un momento útil, ¿no? De construir una base muy sólida sin prácticamente cambiar nada de lo que íbamos haciendo a nivel concreto, práctico, técnico, táctico, operativo. Fíjate que los jugadores son los mismos, el lugar es el mismo, pero después de esa conversación, jugáis con Lituania, le ganáis de 14, jugáis con Polonia, que era el anfitrión, lo ganáis de 22, ganáis los cuartos a Francia por 20 puntos, ganáis las semifinales a Grecia por 18 y al final ganáis a los serbios por 23 puntos, 22 puntos de diferencia. Aquellos son los que habíais perdido el primer partido, ¿no? Por tanto, ¿se da buena la máxima esta? Y déjame que te pregunte, que yo muchas veces hablo con los directivos de que markets are conversations, de que muchas veces si algo está faltando es una conversación poderosa, una conversación profunda y sobre todo la capacidad que tiene el líder, y yo me quedo siempre pensando en eso, de escuchar aquello que te tienen que decir también, porque tú les dirías cosas, pero ellos también te tuvieron que decir a ti cosas, ¿no? Desde luego, desde luego. Y muchas veces sin que la conversación produzca ninguna idea revolucionaria, ningún cambio de parecer espectacular, sencillamente el poder de sentirse en sintonía, ¿no? La capacidad de poder expresar conceptos en los que los demás se reconozcan, de poder decir cosas que te preocupan y sacarlas y darse cuenta de que no estás solo con esa preocupación, sino que hay mucha otra gente que está dispuesta, que incluso la comparte y que de todas formas está dispuesta y preparada para echarte una mano, ¿no? Y para sublevarla. Yo creo que realmente la conversación a tiempo, con las formas adecuadas, los momentos adecuados y con los modos adecuados, es seguramente una forma. No es la única, no se puede decir que si no nos pasaríamos el día hablando y no entrenando. ¿no? Exacto, pero de vez en cuando y en el momento adecuado, la forma adecuada, sí que es una buena forma de poder crecer en rendimiento también, no solo en buen rollo, porque ese tipo de buen rollo profesional, digamos, lleva, por supuesto, normalmente a un mejor rendimiento colectivo. Una de las máximas que ocurren en todas las conversaciones que tengo con líderes en este espacio es la necesidad de no dejar de aprender.
¿qué está aprendiendo alguien que tiene ganado todo ya en el mundo, que ha ganado todas las competiciones posibles en las que ha podido estar? ¿Qué está aprendiendo en este momento Sergio Scariolo? Pues muchísimo, porque realmente ahora que me encuentro con un poco más de tiempo libre, estoy viendo mucho más baloncesto con ¿cómo decir? Eh, una visión no de tener que preparar un partido, que destruir una estrategia rival, que preparar una estrategia concreta contra un rival, sino adquiriendo información, ¿no? Sobre jugadores, sobre equipos, sobre forma de jugar. Es decir, de una manera, si queremos, más relajada, pero también más amplia, ¿no? Tocando más competiciones, no solo la competición en las que estás sumergido. Eh, y no solo en el baloncesto, porque yo si creo de haber aprendido algo es que cualquier momento de la vida y cualquier programa de televisión, cualquier libro, cualquier encuentro, cualquier conversación te puede dar una idea útil para expresar algo de manera más interesante, o que cautive más la atención, que pueda ser más divertido, agradable, o que pueda llegar con más, digamos, impacto, ¿no? a los demás, ¿no? Y muchas veces me sorprendo en apuntar un concepto expresado por alguien que no está hablando ni de algo ni cercano, ¿no? Al deporte, al baloncesto, pero que manifiesta algo parecido al que en muchas ocasiones me toca manifestar, pero lo hace de otra manera que puede servir, ¿no? Para poder ser escuchado de una manera más activa y con más interés. Déjame que apele a tu seniority para hablar para inspirar a estos entrenadores jóvenes que hoy tienen que trabajar con gente más jóvenes que ellos, gente que está empezando, que necesita, que tiene la attention span muy bajito, que necesita logro inmediato, que necesita este reconocimiento inmediato y que muchas veces el deporte no te da este logro inmediato, sino los éxitos llegan después de trabajo, de esfuerzo. ¿Qué les dirías? ¿En qué tienen que poner el foco para poder enseñar a estos chavales que las cosas buenas necesitan un periodo y tienen por detrás mucho trabajo? Pues quizá es una de las cosas más difíciles, porque la paciencia no es desde luego, un valor muy, muy marcado en la sociedad de hoy, ¿no? Y la sensación es que las prisas, la búsqueda de la velocidad del conseguimiento de cualquier cosa, no solo anime la tecnología, la mejora, el desarrollo de todo lo que realmente puede acelerar los procesos, sino también, por otro lado, alimenten la frustración cuando esto no se consigue inmediatamente. Ujú. La falta de entendimiento que cualquier proceso necesita sus tiempos de digestión, de equivocación, de corrección, de ensayo, de repetición, de perfeccionamiento. Y yo me doy cuenta de que realmente es cada vez más difícil hacer aceptar a los jugadores, a los hijos, es decir, para no ir más allá, que las cosas que las cosas que ven tan perfectas en los que han tenido éxito, o los que se supone por lo que enseñan que lo han tenido, no se han conseguido probablemente en un momento. Y que incluso si es posible que alguno se haya inventado la aplicación que ha revolucionado un sector comercial y en 6 meses haya ganado millones de dólares o de euros, pero son casos extremadamente aislados y que no pueden ser una referencia, ¿no? Es complicado, pero por supuesto para eso estamos los que tenemos ya algunas canas y tenemos que dar ejemplos, que enseñar historias, ¿no? De haber insistido, ¿no? Muchas veces me acuerdo siempre
en mi primera etapa en el País Vasco, cuando me llevaron a ver una competición que no sé cómo se llama exactamente, de dar hachazos a troncos, de romper un tronco a hachazos. Y, y me daba la sensación que tenía es que no progresaban, no avanzaban. Le daban, y luego de repente sin que se hubiese abierto, ¿no? Porque a veces con los dibujos animados vemos que Sí, sí, el tronco llega a que se queda sujeto con 1 centímetro y luego de repente le cae en la cabeza, ¿no? En realidad no, era hacer una brecha mínima, pero luego llegar a darle en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y que no era solo ese golpe, sino que todo lo que se había hecho, que no parecía que hubiese llevado a ningún tipo de resultado, sí que había hecho mella, ¿no? En la resistencia del tronco, ¿no? Eso se me quedó impreso porque a veces parece que estás corriendo en el sitio, ¿no? En el tapirulán, que no te mueve, pero realmente el ejercicio que estás haciendo no lo ves. Si tú estás mejorando tu condición cardiológica, tu forma, no la mides, no te das cuenta enseguida, ¿no? Y es algo que luego probablemente cuando irás a hacer una competición o cuando te pondrás a prueba con un cronómetro o lo que sea, te darás cuenta que ese trabajo que no se veía sí había producido un fruto o resultado importante. Fíjate que eso pasa también en el mundo de las empresas cuando obtienes un éxito y la gente te dice, wow, qué suerte. Bueno, pues es que no se trata de si el balón ha tocado en el aro y ha entrado o ha salido, sino que el hecho de que haya entrado al final no es más que una circunstancia porque lo que te ha hecho ganar ha sido todo el trabajo que has hecho antes, que igual no ha sido tan vistoso, pero te ha permitido llegar a ese momento de la verdad donde el balón entra o no. Y en el mundo de la empresa pasa igual, ¿no? Wow, qué suerte has tenido. No, es que detrás hay un montón de trabajo que tú no has visto, que se ha ido haciendo y que finalmente pues ha dado en que en este momento, pues efectivamente con una cuestión de azar o no, pero o dándole en el sitio exacto, llegues. Fíjate que este año pasado yo tenía 2 libros y con esto te libero con mi agradecimiento, pero yo tenía 2 libros en la mesilla. Uno era Mi amor por el baloncesto, escrito por Sergio Escariolo, que no sé si hemos hablado de él suficientemente, y el otro era Confiar e inspirar, de el hijo de Steve Covey, el hijo que tiene 60 años. Y este libro de Confiar e Inspirar hablaba de la necesidad de cambiar el comando y control en las empresas por la confianza y la inspiración, ¿no? Y me acuerdo que en la primera entrevista que yo tuve en el programa de radio en Capital Radio, tú me hablabas del rol del entrenador no tanto como un aperreador de gente o como estar over the shoulder haciendo este micromanagement, sino como alguien que sencillamente llevaba el coche y estaba pendiente del panel, ¿no? Y si todas las piezas del coche funcionaban bien, tu labor era solamente hacer que el coche llegara a donde tenía que llegar y hacer los ajustes a tiempo. Y me lleva mucho a este tema del confiar e inspirar, ¿no? ¿Hasta qué punto confiar e inspirar es crítico en los equipos para que los resultados lleguen? Bueno, desde luego es decisivo, ¿no? Mm, Se me ocurre un poco la función del aceite, ¿no? Dentro de un motor, que realmente parece que ensucia, parece que no se ve, nadie le da una importancia fundamental, ¿no? Dentro del funcionamiento de un motor, pero es decisivo. Y si no está, desde luego lo es mucho más cuando no está, cuando no funciona, no hace su función, que cuando está, que se da por hecho, ¿no? Se da por descontado. Es un poco el destino que un líder tiene que aceptar, ¿no? Porque incluso que cuanto más su motor funciona sin que su presencia tenga que ser constantemente reafirmada y impuesta y magnificada y exteriorizada, mejor, porque quiere decir que el equipo, el motor, el grupo funciona porque obviamente ha tenido buenos principios, buena inspiración, buenos valores de salir y porque de todas formas cuenta con un control
para que las cosas sigan funcionando en la dirección adecuada, pero sin una necesidad de tener protagonismo en cada mínimo momento del mecanismo, en cada mínimo mínima fase, ¿no? de la vida, ¿no? de ese equipo, de ese motor. Así que yo creo que la inspiración es fundamental porque lo es al inicio de un proceso y lo es en el día a día, porque muchas veces creo que lo mejor que puedo hacer y me he dado cuenta que antes de intervenir y de pensar en qué decir o en cómo actuar, muchas veces dar el ejemplo, de hacer mi trabajo, de hacerlo con seriedad, de hacerlo sin dejarme tomar por el pánico, por la euforia, por la depresión, por los nervios, por la tensión, sencillamente ser consistente en liderar a mi equipo de una manera seria, confiada, obviamente preocupada cuando toca, o más contenta cuando las cosas van bien, pero siempre dentro de un equilibrio. Es una fuente de inspiración, creo, eficaz, porque te mantiene un poco a reparo de esos extremos que son tan peligrosos, ¿no? Buenísimo. Sergio Scariolo, entrenador del equipo nacional de baloncesto de España, no sabes lo que te agradezco este rato que nos has dedicado. Creo que hay tantas similitudes entre el mundo del baloncesto y el mundo de la empresa que ojalá el mundo de la empresa se parezca más al mundo del baloncesto, que digo, por la parte que a mí me toca, porque lo adoro y creo que es súper aprovechable. Así que te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y que tengas un excelente 2024, que haya muchos más éxitos y ojalá que todos los podamos vivir contigo. Te mando un abrazo enorme. Un placer, un abrazo para ti y para todos los oyentes. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.